La mayoría de personas, basadas en historias, películas, libros y la cultura popular, es muy probable que se imaginen al infierno como un lugar rodeado de fuego o, por el contrario, vacío, un lugar con un frío absoluto donde solo reina una interminable desesperanza, lugar en el que prácticamente es una tortura estar. Bueno, si usamos esa descripción, podemos afirmar que el infierno existe y está en la tierra. Por eso, en este archivo te voy a contar la historia de Centralia, el pueblo que va a arder hasta la eternidad. Pero esto es lo de menos, porque este pueblo tiene varias historias interesantes, desde el asesinato de su fundador, un cura maldiciendo a toda la zona, y lo más importante, una colección de malas decisiones estatales. Capítulo 1. Una historia que ya empieza mal. Centralia es un municipio y un pueblo fantasma en el condado de Columbia que pertenece a Pensilvania, en los Estados Unidos. Forma parte del noreste de Pensilvania y su población disminuyó de 1000 habitantes en 1980 a 5 en el 2020, debido a un pequeño incidente que provocó que el pueblo termine en llamas. Pero a pesar de esto, la historia de Centralia ya había empezado con todos los condimentos necesarios para crear un cóctel del desastre. La temprana historia de este pueblo comienza con muchas de las tribus americanas que habitaban en lo que hoy es el condado de Columbia. Estas tribus, según la historia oficial, y entre muchísimas comillas, vendieron voluntariamente sus tierras, que hoy conforman Centralia, a los colonos en 1749 por 500 libras esterlinas. En 1770, durante la construcción de la carretera de Reading, los colonos inspeccionaron y exploraron el terreno. Ahora, como un mini datazo, gran parte de la carretera de Reading se convirtió posteriormente en la Ruta 61, la principal carretera que conectaba Centralia con el este y salía de ella con el sur. En 1793, Robert Morris, un héroe de la guerra y firmante de la Declaración de Independencia, adquirió una gran parte de las tierras del Valle de Centralia. Pero como si estas tierras vinieran con un aura de mala suerte, en 1798 se declara en bancarrota, por lo que sus tierras son entregadas al Banco de los Estados Unidos. Más tarde, Steven Girard, un capitán de barco, comerciante y banquero nacido en Francia, que se había establecido en Filadelfia, compra las tierras de Morris por $30.000. Esto debido a que se había descubierto que en la región había una gran concentración de antracita. Y esto es clave para la historia, ya que resulta que la antracita es un tipo de carbón mineral, el cual se distingue por su alto contenido de carbono, el cual es superior al 90% y además posee un bajo nivel de impurezas. Todas estas características la convierten en el carbón de mayor calidad y eficiencia energética, ya que su combustión es muy limpia en comparación con otros tipos de carbón, produciendo poco humo y dejando mínimas cenizas. Ahora, algo que es muy importante aclarar, es que produce poco humo y no es tan tóxico cuando se usa en pequeñas cantidades, pero ya vamos a llegar a eso. La antracita también es importante porque tiene un alto poder calorífico, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales y domésticas. Además, su baja cantidad de impurezas permite una combustión mucho más eficiente, con menos contaminantes y un mayor rendimiento energético. Sumado a estas características, su alta dureza y el contenido de carbono la hacen un muy buen material para la fabricación de materiales filtrantes y para procesos metalúrgicos. La explotación de antracita comenzó a ganar relevancia con la Revolución Industrial en países como Estados Unidos y Reino Unido, y se convirtió en una fuente de energía clave para fábricas y trenes. Sus minas fueron fundamentales en el desarrollo de regiones industriales, y aunque su uso fue disminuyendo con la llegada de energías más limpias, sigue siendo una fuente de carbono esencial en distintas industrias. Consecuencia de todas estas características únicas, la antracita se convirtió en un material bastante más caro que el carbón común. Sin embargo, las grandes concentraciones de carbón en Centralia fueron ignoradas hasta la construcción del ferrocarril Mine Run en 1854. En 1832, Jonathan Fuss abrió la taberna Bull's Head, en lo que se conocía como el municipio Roaring Creek. Esto le dio al pueblo su primer nombre, Bull's Head. En 1842, los terrenos de Centralia fueron adquiridos por una compañía de ferrocarriles, y Alexander Rhee, un ingeniero de minas, se mudó con su familia y comenzó a planificar un pueblo, diseñando calles y terrenos para su desarrollo. Más tarde, nombró al pueblo como Centerville, pero en 1865 lo cambió a Centralia porque la oficina postal de los Estados Unidos ya contaba con un Centerville. En 1854 se construyó el ferrocarril Mine Run para transportar carbón fuera del valle.
Una vez que ya estaba todo encaminado, se abrieron las primeras 2 minas de Centralia en 1856. Se abrió otra en 1860 y una cuarta en 1862. Y una de las últimas en el 63. Más tarde se construyeron más vías y más ferrocarriles. Todo esto permitió el transporte y la expansión de las ventas de carbón de Centralia a los mercados del este de Pensilvania. En 1866, Centralia se estableció como un municipio y la principal fuente de empleo, para sorpresa de nadie, era la industria de la antracita. Hasta ahora, esta parece una bonita historia de cómo se formó un pueblo que tenía oro negro debajo de él. Pero rápidamente la historia se empieza a torcer. Resulta que Alexander Rhee, el fundador del pueblo, fue asesinado mientras iba en su carruaje por miembros de los Molly Maguires el 17 de octubre de 1868 durante un viaje entre Centralia y Monte Carmelo. 3 hombres fueron finalmente condenados por su muerte y ahorcados en la capital del condado. Ahora, para dar un poco de contexto, los Molly Maguires fueron una sociedad secreta irlandesa del siglo XIX que estaba activa en Irlanda, Liverpool y partes del este de Estados Unidos, conocida por su activismo entre los mineros de carbón irlandeses/estadounidenses e inmigrantes irlandeses en Pensilvania. Esta historia forma parte del folclore local de Pensilvania y los hechos reales todavía son objeto de un intenso debate entre los historiadores. El nombre de los Molly Maguires nace muchos años atrás en Irlanda, donde Molly Maguire, una viuda irlandesa, protestó en la década de 1840 contra los terratenientes ingleses que intentaban quitarle sus tierras, y más tarde formó un grupo llamado Agitadores Anti-Terratenientes, conocidos por sus peleas literalmente a piñas con los terratenientes, para defender sus tierras. Una frase que se volvió popular en esa época fue "toma eso" de un hijo de Molly Maguire, frase que se escuchaba regularmente después de que los miembros del grupo le dieran una paliza a alguien. Con el tiempo, su violencia se hizo famosa en toda Irlanda y posteriormente se autodenominaron con orgullo Molly Maguires, en honor a su líder. A mediados del siglo XIX, Estados Unidos experimentó una enorme ola de inmigrantes irlandeses. Muchos de ellos se trasladaron a las regiones de carbón antracita de Pensilvania en busca de trabajo. Estos inmigrantes se mudaron a Estados Unidos con la esperanza de escapar de los horribles entornos laborales y de la violencia inglesa, así como encontrar una vida mejor para sus familias. Rápidamente descubrieron que las condiciones en Estados Unidos no eran tan diferentes a las de Irlanda y que el sueño americano no era tan soñado. Ni bien llegaron, sufrieron una humillante burla y discriminación. Muchas veces, al buscar trabajo, veían carteles con la frase "se busca ayuda", seguidos de la frase "no se aceptan irlandeses". Cuando tuvieron la suerte de encontrar trabajo, trabajaron en las condiciones más peligrosas e insalubres que te puedas imaginar. Con una legislación laboral y minera que prácticamente era una leyenda urbana, las minas de carbón eran extremadamente peligrosas y se encontraban en un estado ruinoso. En 1864 se fundó en Pensilvania la Asociación Benéfica de Trabajadores, para ayudar a garantizar las condiciones mineras adecuadas y más seguras. La asociación prohibía estrictamente la violencia y se oponía a la militancia. Sin embargo, esta organización estaba más preocupada por sus propios intereses que por las necesidades de los trabajadores. Debido a esta actitud y a los prejuicios existentes dentro de la organización, los irlandeses decidieron formar su propio grupo para proteger a sus trabajadores. Este grupo se conocía como la Antigua Orden de Hibernianos, o la AOH por sus siglas en inglés. La AOH solo admitía irlandeses o hijos de irlandeses, y buscaban la equidad para la clase trabajadora irlandesa y estaban dispuestos a castigar a quienes maltrataban a los trabajadores. Muchos de los inmigrantes irlandeses que se trasladaron a la región minera de Pensilvania provenían de regiones oprimidas de Irlanda, donde los Molly Maguire lucharon por sus derechos, y se cree que resurgieron en la región para luchar por los derechos de los mineros irlandeses, pero nunca se obtuvo evidencia concreta que confirme su existencia. Sin embargo, la mayoría de los historiadores la aceptaron desde entonces como un hecho. Los Molly Maguire eran un grupo secreto y muchos creen que la AOH era su nombre ficticio, ya que esta estaba reconocida por el Estado como una organización legítima. Una vez que un irlandés demostraba su valía en la AOH, podían ser reclutados por los Molly Maguire. Cuando la AOH no pudo implementar cambios mediante la legislación, los Molly Maguire supuestamente intentaron hacerlos por la fuerza. Sin embargo, a pesar de la lucha de la AOH y los Molly Maguire,
por mejores condiciones laborales, las mejoras fueron escasas. Como resultado, en 1875 recurrieron a lo que se conoció como la huelga larga. Esta fue la primera disputa importante abierta sobre el carbón en la región de Pensilvania. Debido a la naturaleza de la huelga de los Molly Maguire, también fue escenario de algunos de los crímenes más violentos de la historia laboral. Tanto los sindicatos como las compañías mineras fueron responsables de numerosos actos violentos durante la huelga, incluyendo peleas violentas, sabotaje e incluso asesinatos coordinados. Para combatir la violencia sindical, las autoridades mineras formaron una fuerza policial descrita en los libros de historia como los cosacos de Pensilvania, cuyo único propósito era matar a los huelguistas violentos. Finalmente, la violencia se descontroló y lo que empezó como una lucha por mejores condiciones laborales terminó en violencia, piñas, sangre, ahorcamientos, detectives infiltrados y muchas cosas más. Sin embargo, esa historia será para otro archivo, porque hoy le toca a Centralia. Si te está gustando este archivo, te invito a suscribirte al canal y a dejar tu sugerencia en los comentarios de algún caso que te gustaría que se agregue a la colección. Varios otros asesinatos e incendios provocados también ocurrieron durante esta violenta época, ya que Centralia fue un foco de actividad importante para los Molly Maguire durante la década de 1860, para organizar un sindicato de mineros y mejorar los salarios y las condiciones laborales. Pero esto no queda solo ahí. En la zona también hay varias leyendas. Una de las más importantes, y que resulta bastante curiosa teniendo en cuenta el desenlace de esta historia, es la del cura, o también llamada la maldición del sacerdote. Se contaba entre los habitantes de Centralia que el padre Daniel Ignatius McDermott, el primer sacerdote católico romano que vivió en Centralia, maldijo la tierra en represalia por haber sido agredido por 3 miembros de los Maguire en 1869. McDermott dijo que llegaría el día en que la Iglesia Católica Romana de San Ignacio sería la única estructura que quedaría en Centralia. Como todos los pueblos que se crean y crecen alrededor de una única actividad, Centralia no estaba muy poblada. Según los registros del censo de la época, la ciudad de Centralia alcanzó su población máxima de 2.760 habitantes en 1890. En su mejor etapa, poseía 7 iglesias, 5 hoteles, más de 25 bares, 2 teatros, un banco, una oficina de correos y 14 tiendas de artículos variados. 30 años después, la producción de carbón antracita alcanzó su máximo en Pensilvania, y en los años siguientes la producción fue disminuyendo, ya que muchos jóvenes mineros de Centralia se alistaron en el ejército cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial. Pero antes de que Centralia se convierta en un infierno en la tierra, las cosas ya empezaban a ir mal. Debido a un pequeño inconveniente poco recordado, llamado la crisis del 29, se cerraron 5 minas en Centralia, ya que la empresa propietaria quebró. Pero a pesar de esto, los mineros clandestinos continuaron extrayendo carbón en varias minas abandonadas, utilizando una técnica conocida como el robo de pilares, en el que para sorpresa de absolutamente nadie, extraían carbón de los pilares que se dejaban en las minas para sostener sus techos. Ahora, robarse la estructura que evita que todo se desmorone y te caiga en la cabeza demostró rápidamente no ser una buena idea, ya que se provocaron muchos derrumbes en las distintas minas abandonadas, algo que iba a complicar en gran medida la historia más adelante. En los años 50, el Ayuntamiento de Centralia adquirió los derechos de todo el carbón antracita del subsuelo, mediante una ley estatal aprobada en el 49, que fue la que permitió esta transacción. Ese año, el Censo Federal contabilizó 1.980 residentes en Centralia. La minería continuó hasta los años 60, cuando la mayoría de las empresas cerraron. Sin embargo, la minería ilegal continuó hasta 1982. Y la minería a cielo abierto sigue activa en la zona. Todo esto hizo que los habitantes del pueblo cada vez empezaran a disminuir, ya que Centralia dejó de ser el pueblo próspero que fue décadas atrás. En el 66, el servicio ferroviario finalizó y para los años 80 solo quedaban 1.012 residentes, más otros 500 que vivían en las cercanías. Pero que hubiera poco trabajo, pocas personas, ser un pueblo pequeño y tener una maldición encima no fueron las razones de por qué se redujo drásticamente la cantidad de habitantes del pueblo. La razón fue otra. Capítulo 2. El infierno está abajo, literalmente. Los historiadores y analistas nunca se pusieron de acuerdo sobre la causa específica del incendio de Centralia. David de Kock, autor de Fuego Subterráneo, la tragedia continua del incendio de la mina de Centralia, aparte de ser un hombre que no sabía resumir, llegó a la conclusión de que el incendio comenzó con un intento por limpiar el vertedero municipal,
En mayo de 1962, el Ayuntamiento de Centralia contrató a 5 miembros de la Compañía de Bomberos Voluntarios para limpiar el vertedero municipal, ubicado en una mina a cielo abierto abandonada, que estaba junto al cementerio del pueblo, justo fuera de los límites del municipio. Esto se había hecho antes del Día de los Caídos en años anteriores, cuando el vertedero se encontraba en una ubicación diferente. Según el autor, el 27 de mayo de 1962, los bomberos, como ya lo habían hecho varias veces, incendiaron el vertedero y lo dejaron arder durante un tiempo. Sin embargo, esta vez ocurrió algo diferente a lo esperado. El fuego no se extinguió por completo, ya que había una abertura sin sellar en el pozo, lo que permitió que el fuego penetrara en el laberinto de minas de carbón abandonadas que había bajo Centralia, encendiendo todos los depósitos de carbón subterráneos. Sin embargo, otras fuentes afirman que el incendio se inició el día anterior, cuando un recolector de basura vertió cenizas calientes o carbón desechado de los carboneros en el vertedero abierto. El autor de El día que la tierra se derrumbó señaló que las actas del Consejo Municipal del 4 de junio de 1962 mencionaban 2 incendios en el vertedero y que 5 bomberos habían presentado facturas para apagar el incendio en el área. El municipio, por ley, era responsable de instalar una barrera de arcilla resistente al fuego entre cada capa del vertedero, pero por alguna razón se retrasó, dejando la barrera incompleta. Esto permitió que las brasas penetraran la veta de carbón debajo del vertedero y comenzara el incendio. Pero también hay una tercera teoría, la cual propone que un incendio anterior, más precisamente el de la mina Bass de 1932, nunca se extinguió por completo y que el fuego alcanzó la zona del vertedero en el 62. Sin embargo, un minero llamado Frank Hurgill refuta esta teoría, afirmando que operó una mina clandestina con su hermano cerca del vertedero del 60 al 62. Si el incendio de la mina de carbón Bast no se hubiera extinguido, los hermanos probablemente habrían muerto a causa de los gases tóxicos que emanaban los numerosos túneles interconectados de la zona. Sea cual sea el origen del incendio, solo una cosa se puede asegurar: el carbón debajo de Centralia fue encendido, dando lugar a una historia en la que todo lo que podía hacerse mal, se hizo mal. Y por conveniencia de este archivo, te voy a contar la historia utilizando como fuente principal la primera teoría, ya que es la que más veracidad, fuentes e información tiene. La historia comienza el 7 de mayo de 1962. El Consejo de Centralia se reunió para debatir la proximidad del Día de los Caídos y cómo la ciudad procedería a la limpieza del vertedero de Centralia, que se había instalado a principios de ese año. Ahora, como un mini contexto, un vertedero, también llamado basurero, es un lugar donde se depositan los residuos, ya sea para gestionarlos, almacenarlos o simplemente enterrarlos. El vertedero de Centralia tenía aproximadamente unos 90 por 25 metros y estaba formado por una mina a cielo abierto de unos 15 metros de profundidad. Centralia tenía varios vertederos ilegales repartidos en distintas partes, y la intención del Consejo al crear el vertedero en uno de los pozos de la mina abandonada era detener de alguna manera el vertido ilegal, ya que las nuevas regulaciones estatales habían obligado a la ciudad a cerrar un vertedero anterior al oeste del cementerio de San Ignacio. Para complicar más todo, los administradores del cementerio se oponían a la proximidad del vertedero, pero reconocieron que el vertido ilegal en otros lugares era un problema grave, y pensaron que el nuevo pozo lo resolvería. Además, años antes, Pensilvania había aprobado una ley de precaución, en el 56, para regular el uso de vertederos en minas a cielo abierto, ya que se sabía que causaban incendios mineros bastantes destructivos. Por esto es que la ley exigía un permiso e inspección periódica para que un municipio utilizara un pozo de este tipo. George Seguraites, inspector regional de vertederos del Departamento de Minas e Industrias Minerales, y por conveniencia de este guión abreviado como DMMI, se preocupó por el pozo al observar agujeros en las paredes y el suelo, ya que este tipo de minas a menudo atravesaban minas antiguas que se encontraban debajo. Seguraites informó al concejal de Centralia que el pozo requería ser rellenado con un material que no actuara como combustible. El ayuntamiento organizó la limpieza del vertedero de la mina a cielo abierto. Sin embargo, en las actas del Consejo, en ningún lado se describe cuál iba a ser el procedimiento a utilizar, que en este caso era prenderle fuego. Y esto toma bastante sentido, ya que la ley estatal prohibía los incendios de vertederos. Así comienza la historia e inaugura la lista de todo lo que se podía hacer mal, se hizo mal.
A pesar de no describir muy bien qué se iba a hacer, el ayuntamiento de Centralia estableció una fecha y contrató a 5 miembros de la compañía de bomberos voluntarios para encargarse de limpiar el vertedero. El 27 de mayo de 1962 se incendió el vertedero. Todo ardió como era de esperarse y una vez que ya consideraban todo bastante limpio, se usó agua para apagar el fuego que era visible esa noche. Y todos dieron como concluido el trabajo y se fueron a sus casas a seguir con su rutina. Sin embargo, ocurrió algo que nadie esperaba. 2 días después de haber apagado el incendio intencional, se volvieron a ver nuevamente llamas el 29 de mayo. Los bomberos del pueblo acudieron con mangueras y volvieron a apagar el incendio esa misma noche. Pero la semana siguiente, más específicamente el 4 de junio, nuevamente se reanudó el incendio, lo que obligó a la compañía de bomberos de Centralia a volver a apagarlo con mangueras. Ese mismo día, una excavadora removió la basura para que los bomberos pudieran apagar las capas ocultas de residuos en llamas, ya que hasta ese momento la teoría principal que se tenía es que lo que seguía encendido era la basura que se encontraba en la parte interna del vertedero. Pero más tarde, esa teoría fue reemplazada por una que daba mucho más miedo. Resulta que se encontró un agujero de casi 5 metros de diámetro y varios metros de profundidad en el pozo. La basura había ocultado el agujero e impedido que se rellenara con material incombustible. Y la preocupación empezó a aumentar, porque había grandes posibilidades de que ese agujero provocara el incendio de todo el vertedero, ya que proporcionaba un acceso al laberinto de antiguas minas bajo Centralia, minas de antracita, un material con una buena capacidad de arder de manera constante. La evidencia indica que a pesar de estos esfuerzos por apagar el fuego, el vertedero continuó ardiendo. El 2 de julio, William J. Burke se quejó de los malos olores provenientes de la basura y el carbón humeante que llegaba a la iglesia de San Ignacio. Aún así, el Consejo de Centralia permitió que se arrojara basura al pozo. Continuando así, con la lista de todo lo que se podía hacer mal, se hizo mal. El presidente del Sindicato Independiente de Mineros, Clarence Kushner, acudió por invitación de un concejal a inspeccionar la situación en Centralia. Kushner evaluó los acontecimientos y llamó a Gordon Smith, un ingeniero de la oficina del Departamento de Minas e Industrias Minerales en Pottsville. Smith informó al municipio que podía extraer el material ardiente con una pala mecánica por $175. Y es muy importante que te acuerdes muy bien de ese número, para más adelante en la historia. Smith se contactó con R. Joyce, inspector de minas de Monte Carmelo, quien trajo un equipo de detección de gases para usarse en la fisura del suelo al norte del vertedero, ya que de ahí emanaba vapor. Las pruebas concluyeron que los gases que se filtraban del gran agujero en la pared y de las grietas en la pared norte contenían concentraciones de monóxido de carbono típicas de los incendios de minas de carbón. Pero al ayuntamiento, $175 le pareció un precio demasiado caro. Así que mejor aplicó frases de los Simpson, por eso dijeron, ¿no podría hacerlo otro? Así que procedieron a enviar una carta a la compañía de carbón Lehigh Valley, conocidas por sus siglas LVCC, como notificación formal del incendio. Se tiene la teoría que el ayuntamiento decidió ocultar el verdadero origen del incendio, ya que de esta forma iba a ser más útil que decir la verdad, lo que probablemente hubiera dado como resultado que no se recibiera ayuda. En la carta, el municipio describió el inicio de un incendio de origen desconocido durante un periodo de calor inusual. Previo a una reunión el 6 de agosto en el lugar del incendio, que incluiría funcionarios de la LVCC y de una empresa de minería de carbón de Pensilvania, el subsecretario de Minas, James Shover, esperaba que los representantes le informaran que no podían permitirse un proyecto que apagara el incendio de la mina. Por lo tanto, Shover anunció que esperaba que el Estado financiara el costo de la extinción del incendio, que en ese momento rondaba los $30.000 de la época, más de $300.000 al día de hoy, algo bastante más que los $175 que hubiera costado apagar el incendio un tiempo atrás. En la reunión se presentó otra oferta. Esta fue propuesta por el operador de la mina a cielo abierto de Centralia, Alonso Sánchez, quien informó a los miembros del consejo que extinguiría el incendio de la mina gratuitamente, pero a cambio quería poder quedarse con todo el carbón que pudiera recuperar sin pagar regalías a nadie, ni a empresas privadas ni a Centralia. Parte del plan de Sánchez era realizar perforaciones exploratorias para estimar el alcance del incendio, pero su oferta fue rechazada. Sin embargo, el rechazo no fue tanto para no darle el carbón a Sánchez, sino que no querían que se supiera el alcance que tenía el incendio.
En ese momento, los inspectores estatales de minas visitaban las minas del área casi todos los días para verificar los niveles letales de monóxido de carbono. El 9 de agosto se detectaron niveles letales y todas las minas del área de Centralia fueron cerradas al día siguiente. Capítulo 3. Proyectos y fracasos. Primer proyecto de excavación. El secretario de Minas, Louis Evans, presionado en una reunión del sindicato que representaba a trabajadores de la minería, la manufactura y la salud en Estados Unidos y en Canadá, decidió hacer algo luego de la reunión, que se dio el 12 de agosto. A los 3 días, el secretario envió una carta en la que afirmaba haber autorizado un proyecto para combatir el incendio de la mina y que las licitaciones se abrirían 2 días después. Y el contrato fue adjudicado a Brady Inc., una empresa cercana a Monte Carmelo, por un valor estimado de $20.000, o algo más de $200.000 al día de hoy. Las obras del proyecto comenzaron el 22 de agosto. El Departamento de Minas e Industrias Minerales, que en un principio pensaba que Brady solo necesitaría excavar 18.000 metros cúbicos de tierra, les informó que tenían prohibido realizar perforaciones exploratorias para determinar el perímetro o la profundidad del incendio, y que debían seguir estrictamente los planos elaborados por los ingenieros, los cuales creían que el incendio no era particularmente grande ni activo. Y el tamaño y la ubicación del incendio se estimó en base a la cantidad de vapor que emanaba del vertedero. Ya te dije varias veces que todo se hizo mal, pero particularmente esta historia tiene muchas partes en las que se nota que las cosas se hicieron mal para evitar que se supiera qué tan grande era el problema. Curiosamente, hacer esto solo empeoró mucho más la situación. Brady, siguiendo el plan del equipo de ingeniería, comenzó excavando en el perímetro norte del borde del vertedero y excavó unos 61 metros hacia afuera para ampliar el perímetro. Sin embargo, el proyecto resultó ineficaz debido a varias razones. Resulta que la perforación intencional de las cámaras subterráneas de la mina permitió la entrada de grandes cantidades de oxígeno, lo que solo agravó considerablemente el incendio. Además, la entrada de aire hizo avanzar el incendio hasta donde se estaba excavando. Sumado a los gases tóxicos, dio como resultado una explosión en el perímetro de trabajo. Pero eso no era suficiente. El otro gran problema fue que la empresa utilizó una pala demasiado chica para el trabajo que se estaba haciendo, lo que hacía todo mucho más lento, permitiendo la entrada de oxígeno durante más tiempo. Pero como si no faltaran complicaciones, el Estado solo le permitía al equipo de Brady trabajar turnos de 8 horas entre semana, comúnmente conocidos como primer turno en la industria minera. Pero para demostrar que esto era una boludez sin importancia, también se decidió parar durante 5 días por el fin de semana y el día del trabajo a principios de septiembre. Mientras pasaba todo esto, el fuego se seguía desplazando hacia el norte, lo que provocó que cada vez se fuera metiendo más y más adentro de las vetas de carbón. El trabajo lento, los parones constantes, la maquinaria ineficaz que se usó, las restricciones y todo lo que se hizo mal, dio como resultado un incremento muy alto en el costo de la excavación. La empresa Brady había excavado 45.000 metros cúbicos de tierra, cuando el proyecto se quedó sin fondos y finalizó el 29 de octubre de 1962. Seguramente te acuerdes que en un principio se pensaba que solo se necesitaba excavar 18.000 metros cúbicos, pero después de unos meses excavaron más del doble, se agotaron los fondos y lo único que lograron fue empeorar el incendio subterráneo. Segundo proyecto de excavación. El 29 de octubre de 1962, justo antes de la finalización oficial del proyecto Brady, se hizo una propuesta de un nuevo proyecto, que consistía en extinguir el incendio de la mina utilizando roca triturada que se iba a mezclar con agua y se bombearía a las minas de Centralia para evitar que se siguiera expandiendo el incendio. Este nuevo proyecto se estimó en un costo de $40.000, más de $400.000 actualmente. Un poquito, pero solo un poquito más de los $175 que hubiera salido en un principio. Las ofertas se abrieron el 1 de noviembre de 1962 y el proyecto se adjudicó a KIH Excavación, con una oferta mínima de $28.400, unos $300.000 actuales. La perforación empezó haciendo varios pozos espaciados entre sí a unos 6 metros, en un patrón semicircular a lo largo del borde del vertedero. Sin embargo, para sorpresa de absolutamente nadie, este proyecto también resultó ser un fracaso, debido a múltiples factores. Y esta vez no solo una mala administración, ya que también parece que el destino odia a Centralia, o que la maldición del cura hizo efecto,
porque en ese tiempo Centralia experimentó un periodo inusualmente intenso de nevadas y temperaturas bajas mientras se llevaba a cabo el proyecto. Este clima invernal provocó la congelación de las tuberías de suministro de agua en el 62, pero no solo eso, la trituradora de rocas, o piedras como quieras decirle, también se congeló. Ambos problemas dificultaron la preparación y administración a tiempo de la mezcla. El departamento de minas también tenía miedo que los 7.000 metros cúbicos de material de lavado no fueran suficientes para llenar las minas, lo que impediría que los pozos se llenaran por completo, y los pozos parcialmente llenos proporcionarían una vía de escape para el incendio, lo que haría ineficaz el proyecto. Y como no podía ser de otra manera, todos estos problemas dieron como resultado que los fondos se esfumaran. En respuesta, el secretario Evans aprobó $14.000 adicionales, unos 150.000 de hoy, para financiar este proyecto. Los fondos para el proyecto se agotaron completamente el 15 de marzo de 1963, con un costo total de $42.000 de la época o 450.000 de hoy. El 11 de abril del 63 se confirmó lo peor. El incendio seguía avanzando y cada vez empeoraba más, ya que el vapor que salía de otras aberturas en el suelo indicó que el incendio se había propagado 210 metros hacia el este y que el proyecto había fracasado, por si todavía no lo sospechabas. Tercer proyecto. Poco después del rotundo fracaso de los proyectos anteriores, se elaboró una propuesta con 3 opciones, aunque el proyecto se pospondría hasta después del nuevo año fiscal, que comenzaba el 1 de julio del 63. La primera opción, con un costo de $277.000, consistía en atrincherar el fuego y rellenar la zanja con un material incombustible. La segunda, con un costo de $151.000, ofrecía una zanja más pequeña en un círculo incompleto, seguida por la finalización del círculo con una barrera de descarga. El tercer plan era un proyecto de descarga total y concertada, de mayor tamaño que el del segundo proyecto, con un costo de $82.000. Pero el Estado abandonó todos estos proyectos ese mismo año. Proyectos de remediación posteriores. David de Kock comenzó a informar sobre el incendio de la mina a finales de 1976. Entre el 76 y el 86 escribió más de 500 artículos sobre el incendio. En el 79, los vecinos se dieron cuenta del terrible problema que tenía el pueblo, cuando el entonces alcalde de ese momento, John Codington, que era propietario de una estación de servicio, vivió una experiencia peculiar, por decirle de alguna manera. Resulta que el alcalde estaba revisando sus tanques de combustible subterráneos e introdujo una varilla medidora en uno de ellos para comprobar cuánto quedaba de combustible. Al sacarla, la varilla medidora parecía estar caliente, por lo tanto, introdujo un termómetro en el tanque y se sorprendió, y no para bien, al descubrir que la temperatura del combustible era de 78 grados. A partir de 1980, varias personas reportaron efectos adversos para la salud debido a los subproductos del incendio, sobre todo los gases, como el monóxido y el dióxido de carbono, y a los bajos niveles de oxígeno. Hasta ahora, si bien esto era un problema muy grave, por parte del gobierno no se le prestó la atención que se debía. Sin embargo, la atención estatal al incendio comenzó a aumentar y explotó en el 81, cuando un chico de 12 años llamado Todd Domboski cayó en un pozo de más de 1 metro de profundidad que se abrió de golpe bajo sus pies en el patio de atrás de su casa. Cayó en un pozo de más de 1 metro de profundidad que se abrió de golpe debajo de él. Por suerte para él y su familia, pudo agarrarse a la raíz de un árbol hasta que su primo de 14 años le salvó la vida sacándolo del agujero. Más tarde, se midió y comprobó que el vapor caliente que salía del agujero contenía un nivel letal de monóxido de carbono. Todd comenzó a sufrir pesadillas relacionadas con el incidente, para lo cual recurrió a medicamentos recetados. Y como dato extra, la historia de Todd no fue única, ya que en el pueblo ocurrió muchas veces eso de ir tranquilamente caminando por la calle y que de golpe el piso se abra al medio y te caigas en un pozo, debido a que las capas inferiores estaban debilitadas producto del calor. Capítulo 4. Secuelas y actualidad. En 1984, cuando ya asumieron que la situación era irremediable y que estaba todo perdido, el político Frank Harrison propuso una ley, la cual fue aprobada por el Congreso, que asignaba más de $42 millones para llevar a cabo un proceso de reubicación de los habitantes de Centralia. Esos 42 millones equivaldrían a más de 130 millones al día de hoy. Y no hace falta ser un experto en economía para saber que con $130 millones nos arregla la vida de cientos de personas, las cuales son desplazadas de su hogar, donde vivieron toda su vida, por culpa de una mala administración estatal que se negó a pagar $175 años atrás.
A pesar de esto, la mayoría de los residentes aceptaron las ofertas de compra, ya que vieron una oportunidad única de huir del lugar donde prácticamente el piso se abría abajo tuyo, salía vapor por todos lados, todo estaba cubierto por una especie de niebla, que básicamente eran gases tóxicos, producto del incendio, y encima ya no quedaba casi nadie en el pueblo. Sin embargo, otras familias optaron por quedarse a pesar de las presiones de las autoridades de Pensilvania. En 1992, el gobernador de Pensilvania, Bob Casey, invocó la expropiación forzosa de todas las propiedades del municipio, afectando a todos los edificios que albergaba. Un esfuerzo legal posterior de los residentes para revocar la decisión fracasó. En el 2002, el Servicio Postal de los Estados Unidos revocó el código postal de Centralia, el 17927. En 2009, el gobernador Ed Rendell inició el desalojo formal de los residentes que quedaban en Centralia, lo que llevó que a principios de 2010 solo quedaran 5 casas ocupadas, y los residentes estaban decididos a quedarse, y estaban en modo de acá solo nos sacan con los pies para adelante. En las demandas, los residentes restantes declararon ser víctimas de un fraude masivo, que era motivado principalmente por intereses en lo que se estima en cientos de millones de dólares de uno de los mejores carbones de antracita del mundo. Básicamente, los habitantes que se quedaron en Centralia creían que todo esto fue un plan del gobierno para desplazarlos a un bajo costo y quedarse con toda la antracita que había debajo del pueblo. En julio de 2012, los últimos residentes de Centralia perdieron su apelación contra una decisión judicial que confirmó los procedimientos de expropiación forzosa, y se les ordenó nuevamente que se fueran del lugar. Pero ya te dije que estos residentes estaban en modo acá solo salgo muerto. Así que las autoridades estatales y locales llegaron a un acuerdo con los 7 residentes restantes el 29 de octubre de 2013, permitiéndoles vivir ahí por el resto de sus vidas, luego de lo cual se les expropiaría los derechos de sus casas mediante expropiación forzosa. El incendio de la mina de Centralia también se extendió bajo la ciudad de Burnsville, unos kilómetros al sur. La ciudad tuvo que ser abandonada y arrasada. Sin embargo, a pesar de los millones de dólares gastados, las vidas arruinadas, todo el dinero perdido en carbón quemado, las casas colapsando y todas las malas decisiones estatales, el área de Centralia, adivina en qué se convirtió. Correcto, en una atracción turística. Los visitantes van a ver el humo y o vapor en las calles vacías de Centralia y la parte abandonada de la Ruta 61, conocida popularmente como la carretera del graffiti, ya que al igual que pasa con varios lugares abandonados, el pueblo fue cubierto por grafitis, los cuales adornan un pueblo que al estar abandonado y estar cubierto de vapor similar a niebla, harían emocionarse a cualquier fan de Silent Hill. A partir de abril de 2020, el propietario privado de la ruta comenzó a intentar cubrirla del graffiti, y la cubrieron de tierra en abril de 2020, bloqueando el acceso al público de una vez y para siempre. Además, el aumento de la presión atmosférica, provocada por el calor de los incendios mineros, interactuó con las fuertes lluvias de la zona, que se precipitaban hacia las minas abandonadas, formando el único geyser de Pensilvania, el geyser Big Mine Run, que entra en erupción en una propiedad privada en el cercano municipio Ashland. Un mini dato es que un geyser es una fuente termal que expulsa periódicamente agua hirviendo y vapor a gran presión. Esta fuente termal se ha mantenido abierta para controlar las inundaciones. Y una de las cosas que me parecen más interesantes de toda esta historia, y una de las razones de por qué la quise traer, es porque después de escuchar todo esto, ¿sabés cuál fue el único edificio que quedó en pie antes de ser demolido? Nada más y nada menos que la iglesia. Después de escuchar esta historia, que más que historia parece una lista de todo lo que no hay que hacer, creo que no hay mejor forma de cerrar este archivo que con una frase que invita a la reflexión. Algunos incendios no necesitan oxígeno para seguir ardiendo, es suficiente con el abandono.